con la siguiente mesa de trabajo es Cultura del Agua y Participación Pública. Contamos la presencia del doctor Rafael Vidal Segura, subcoordinador de Educación y Cultura del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a quien le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Doctor Lorenzo Pérez Arenas, investigador independiente, secretario de Actas del Consejo de Cuenca del Río Balsas. Doctor Izcuautli Zamora Sáenz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como moderador de la mesa queda la licenciada María Josefa de Regules Ruiz Funes, coordinadora de Lazos de Agua y Redes de Acción. Un fuerte aplauso, por favor. Cedemos la palabra a la coordinadora de la mesa. Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. La dinámica ya la saben, cada ponente tiene 15 minutos y después va a haber un momento de preguntas del público. Y antes quiero leerles un texto que creo que viene al caso con respecto a la educación ambiental en general y a la cultura del agua. ¿Se acuerdan de cuando la maestra de dibujo de primaria nos obligaba a pintar cielos jaspeados y casitas con techo de 2 aguas y chimenea con humito? El argumento era, pues porque así es el cielo y así son las casas y punto. Acto seguido salíamos a las calles del Distrito Federal o de Puebla y veíamos las calles llenas de edificios cuadrados, azoteas planas, las únicas chimeneas que había eran las de las fábricas que echaban un humo negro bastante pestilente, y del cielo pues mejor ni hablamos, ¿no? Ni se ve. Y las víctimas, bueno, los alumnos nos quedábamos patidifusos, ¿no? Los inseguros se preguntaban, ¿estaré viendo bien? Los sociólogos en ciernes, ¿será que no vivo en el barrio adecuado? Los psicológicamente informados, ¿estaré deprimido? Ni a los más osados se les ocurría preguntarse, ¿será tonta la maestra? Luego llegábamos a casa y percibíamos un ambiente así medio espeso, como engrudo, y le preguntábamos a la mamá, ¿qué pasa? La respuesta, por supuesto, era, nada, todo está bien, somos bien felices, y una sonrisa así con toda la mazorca de fuera, ¿no? Luego, hasta el más insensible en algún momento cayó en la pregunta, ¿será mi culpa? Algunos además nos tocó catecismo o cataclismo, según un pequeño sabio. Nos enfrentábamos con seres invisibles, imperceptibles y juzgadores que encima todo el tiempo nos tenían bajo la mira. Vamos, no podíamos ni sacarnos un moco a gusto, ni siquiera debajo de la cama, porque era peligroso, ¿no? Siempre había alguien que nos vigilaba. Y luego además los efectos colaterales de toda esta educación iban desde el pipí en la cama, los terrores nocturnos, hasta la añoranza de la inalcanzable Disneylandia y la pérdida de interés por lo real. Lo cierto es que el mundo de colores que nos presentaban los adultos confiables no coincidía con la realidad y por lo tanto no nos servía para desentrañarla, mucho menos para modificarla. Algo así pasa, espérenme tantito. Uy, ya se fue demasiado abajo. Perdón. No. Sí, ándale, sí es más cómodo. Perdón. Con la educación ambiental y la cultura del agua pasa algo parecido. Desde los medios nos bombardean con originalidades como separa la basura, recicla, no contamines, o el agua es como de tu familia. No nos explican, más nada más consignas y no nos dicen qué tenemos que hacer o nos dicen lo de siempre, ¿no? En fin, ¿a qué familia se refieren con esto de el agua es como tu familia? Pues quién sabe. Luego nos dan consejos que algunos son muy buenos, otros son bastante impracticables, ¿no? Como por ejemplo, perdón, es que esta no es mi compu. Ya, ok.
Por ejemplo, no tires tu basura en la calle. Y entonces, ¿quién se va a quedar sin trabajar o sin ir a la escuela o sin hacer sus actividades productivas o culturales o de diversión para esperar al camión de la basura que pasa puntualísimo entre 8 de la mañana y 1 de la tarde, ¿no? Luego también te dicen, lleva tus residuos de plástico, vidrio y cartón a los centros de acopio. A mí me encantaría saber dónde están esos centros de acopio. Pues déjenme en mi colonia, en mi delegación, o sea, no lo hay. Luego también nos dicen de repente, ay, recoge la caca de tu perro. Sí, la recojo y luego, ¿dónde la pongo? ¿Me la llevo puesta o cómo le hago? O sea, sí es cierto, todo eso hay que hacerlo, nada más que nos digan cómo, dónde. Y también, si no nos dicen cómo y dónde, pues nosotros, los ciudadanos, para dejar de ser pobladores y empezar a ser ciudadanos, pues tenemos que inventarnos justamente eso, dónde vamos a poner los residuos, cómo vamos a hacer para así tener agua, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nos pasa desde los medios que nos bombardean. Luego, otra trinchera poderosísima es la escuela. A los niños les infligen una materia que se llama cuidado del ambiente o educación para la ecología, una cosa así, en la que les explican básicamente lo mismo, y entonces salen al recreo dispuestos a ejercer su nuevo conocimiento y tirar por un lado la bolsa de la torta y por otro el pedazo de torta que les sobró. ¿Y qué creen que se encuentran? El bote universal. No, pues ya separarás en tu casa, pero pues en la casa, ¿qué creen que se encuentran también? El bote universal. Y el argumento, ay, pues nadie lo hace, ¿no? ¿Para qué lo haces tú si nadie lo hace? Entonces, pasan esas cosas, no existen condiciones, es mucho las palabras, muy pocas las explicaciones, nada de ver si la gente entendió el mensaje. Y desde luego, estamos apenas en cuestión de cultura del agua, llevamos muchos años, pero apenas estamos como empezando a que la gente se entere y empiece a hacer cosas. Entonces, a mí me gustaría saber, y yo creo que aquí los doctores nos van a explicar, qué es lo que sigue. ¿Qué se espera de la cultura del agua y de la participación de la sociedad? Entonces, el doctor Rafael Val comienza con su exposición. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, al doctor González Villarreal, a la Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias por estar aquí y pues precisamente tratar de exponer por parte de entidades federales hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, es la presentación que les traigo. Ya se comentaba al inicio por parte del ingeniero Óscar Hernández que no se le da el valor al agua, no le tenemos un valor realmente como al celular, en donde por el celular si nos quedamos sin él, inmediatamente vamos y recargamos una tarjeta. Aquí si se nos pasa el recibo del agua pues no pasa nada, ¿no? Es parte de nuestra cultura del agua, que no le hemos dado ese valor económico, no le hemos dado un valor social, un valor ambiental. Y se ha hecho esfuerzo, voy a presentar aquí que desde hace muchos años se ha hecho este esfuerzo, como comenta la licenciada, que se ha estado gastando dinero y apenas estamos viendo frutos en esta parte de tratar de cambiar el paradigma y cambiar las creencias, cultura, actos de la población. Sí pasa así. Bueno, que sea en la parte antecedentes culturales del mundo, en España, a inicios de los años 90, surge precisamente un movimiento por la nueva cultura del agua, en donde nace debido a estas grandes obras que querían hacer, trasvases que le llaman ellos, que son acueductos como el de Monterrey que ustedes han escuchado, o bien grandes presas. Entonces surge este nuevo grupo por una nueva cultura del agua que lo liderea Pedro Arrojo,
Y después en el 2000 ya la Comunidad Europea saca una nueva ley de aguas tomando en cuenta todo este movimiento que se empieza a generar en Europa, y finalmente en 2005 ya hay una declaratoria europea por la nueva cultura del agua. Entonces empieza este movimiento de nueva cultura del agua en Europa. Sin embargo, en México desde el año 91 con la Comisión Nacional del Agua, a través del programa que tiene el programa de agua limpia, empieza a hacer algo de cultura del agua. Posteriormente, en 1999, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se empieza a hacer proyectos y acciones sobre cultura del agua. En el 2000, el IMTA junto con el programa web de la UNESCO empiezan a generar una serie de talleres y hacer una serie de documentos para facilitadores, para profesores. Son los libros de Encaucemos el Agua, Descubre tu Cuenca. En el 2003, la Asociación Nacional de Empresas y Agua y Saneamiento hace el primer Encuentro Nacional de Cultura del Agua, y posteriormente cada año ha estado realizando la ANEAS este evento del ENCA que se llama. En 2005, México participa en este Encuentro de Nueva Cultura del Agua en América Cultural. En el 2006, el IMTA, la UNICEF y el UNESCO hacen un evento para niños sobre el agua. En 2007 nace la Asociación Nacional para una Nueva Cultura del Agua. En 2008 el programa de Cultura del Agua se separa del programa de Agua Limpia, es totalmente ya un programa sólido dentro de la CONAGUA. Y en el 2014, el IMTA junto con la Cátedra UNESCO se hace el primer encuentro iberoamericano de educación y cultura del agua con el tema gestión integrada de los recursos hídricos. Este año se realizó el segundo encuentro en el Colmes con el tema de justicia hídrica y participación social, y hace unos meses se conformó el Consejo Nacional de Cultura Hídrica, que es principalmente sobre lo que les vengo a platicar de este consejo. Aparte de todos estos esfuerzos que se han venido dando en México, también está dentro de nuestra ley de aguas nacionales, en el artículo 9, la parte de cultura del agua, o bien también en... me retrasé un poco. Aquí. En la parte del Programa Nacional Hídrico de 2014 a 2018, en la Estrategia 4.1, también se toca la parte de cultura del agua. Entonces, como pueden ver, por esfuerzos no ha quedado, por parte de la Federación, por parte de instituciones. Este es el programa de cultura del agua que tiene la CONAGUA desde el 2008, existe un manual de operación, existe una serie de requisitos que a través de los estados se distribuye una cierta cantidad de dinero, y sobre todo es a través de unos espacios de cultura del agua que se les llaman los ECAS. No pasa. Estos espacios de cultura del agua están instalados ya sea dentro de universidades, de escuelas o por colonias, también en los municipios, y es donde principalmente son espacios que proporcionan información sobre cultura, ya sea a profesores, a estudiantes, a la sociedad. Y para ello se han desarrollado, como pueden ver ahí, una serie de juegos didácticos que tienen que ver con esto del agua, o bien los de arriba, que son los de Descubre una Cuenca, son actividades directamente para profesores, o bien para los niños también cuentos relacionados con descubrir su propia cuenca, que se están desarrollando. Sin embargo, como comentaba ahorita la licenciada en su cuento, son muchos esfuerzos que se han hecho y no se ha logrado evaluar realmente cuál ha sido ese impacto que se ha tenido a lo largo de todos estos años. No hay unos indicadores que nos digan, bueno, o sea, hemos logrado este cambio de actitudes, este cambio en las creencias, hemos logrado esto. No hay una evaluación sobre ello, y por lo tanto es necesario hacer vínculos
que permitan unir esfuerzos sobre las instituciones que principalmente tienen esta proyección de desarrollar la cultura del agua. De tal forma que surge el objetivo de crear un consejo entre instituciones. ¿Para qué? Para precisamente hacer un trabajo colegiado entre las principales instituciones y poder hacer una base y a partir de ahí empezar a trabajar conjuntamente entre todos. De tal forma que se forma el Consejo Nacional de Cultura del Agua, el cual atiende precisamente esta problemática histórica de la desvinculación con la finalidad de establecer líneas de acción que permitan homologar criterios. Es mucho dinero realmente el que se da en cultura del agua, pareciera que no. Cada estado hace lo suyo, cada municipio hace lo suyo, la federación hace lo suyo, pero no hay líneas que puedan dar una guía y qué es lo que hace necesario. Entonces este consejo que se conforma cuenta ya con una misión, la cual es contribuir a la mejora de los procesos de diseño, aplicación y evaluación de estrategias para promover la cultura hídrica que se realizan a nivel nacional por los diferentes actores involucrados con el manejo y preservación del recurso. Su visión es ser reconocido como un grupo especializado, líder y con facultad para determinar criterios para la formulación, desarrollo y evaluación de estrategias de cultura hídrica con enfoque de gestión integrada. Su objetivo general es homologar criterios y orientar la estrategia de cultura hídrica con un enfoque de gestión integrada. Las 4 instituciones que ahorita conforman este Consejo y el Consejo Nacional de Cultura Hídrica es la Comisión Nacional del Agua a través de su Gerencia de Cultura del Agua, el INTA a través de esta subcoordinación, ANEAS, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, a través también de su área de comunicación, y la Asociación Nacional para la Nueva Cultura del Agua. Son por ahorita los que conforman esta institución. No vamos a ser los únicos, como se comenté en el inicio, es un grupo que lo que trata de dar es una orientación. Más adelante que tengamos ya las bases sólidas sobre ese consejo, empezaremos a hacer alianzas y empezaremos a hacer invitaciones a fundaciones que son muy importantes, como la Fundación Gonzalo Riarronte, sectores como el área de salud, como el área de CONAFOR, que también son muy importantes para esta cultura hídrica. El CONACH asume, por lo tanto, como cultura hídrica la perspectiva de la UNESCO. La cultura hídrica es un conjunto de creencias, conductas y estrategias comunitarias para el agua. Se tarda en cambiar esta cosa. Entonces, nosotros vamos a tomar el concepto de la UNESCO, el Consejo, el CONACH, y los compromisos que tenemos de este conjunto de instituciones en el Consejo para llevar lo que es cultura hídrica son 6 compromisos. Uno es que cultura hídrica va a ser cobertura, calidad y gestión. O sea, vamos a hablar de esos temas también para que la sociedad también los pueda percibir, qué calidad debe tener de agua, qué gestión debe de hacer, o sea, que como decían hace rato, que la comunidad esté informada también de estos temas. Cultura hídrica, cultura del agua, no es solamente juegos, no solamente es darles unos folletos, sino también son temas importantes como cuáles son los programas que pueden hacer para que el agua llegue a sus casas. Entonces, es cobertura, calidad, gestión. También cultura hídrica es universalidad. Tenemos que ampliar el público, no solamente es un público urbano como ustedes, tenemos que hablar con el público agropecuario, tenemos que hablar con el público empresarial. Cultura hídrica implica transversalidad, trabajo multidisciplinario y colegiado. O sea, la idea es hacer alianzas, como comentaba hace rato, que todos trabajemos hacia un mismo objetivo, hacia una misma perspectiva de visión. Cultura hídrica es también oferta de información.
dar a conocer temas relevantes, dar a conocer temas qué es una planta de tratamiento, por qué es importante una planta de tratamiento, para qué sirven, por qué deben de cuidarla, por qué no deben de arrojar ciertos contenidos al drenaje porque llega la planta. O sea, temas también relevantes para la sociedad, temas relevantes al interior mismo de las instituciones del agua también que deben de manejar. Pareciera ilógico, pero hay veces que dentro de las mismas instituciones no hay una cultura del agua. La cultura hídrica también es evolución, implica procesos de diseño, planeación, desarrollo, seguimiento, es tener indicadores, ver si vamos haciendo cosas bien, si no, cómo las podemos mejorar, pero siempre midiendo, evaluando. Cultura hídrica es incluyente al sector agropecuario. Por lo tanto, el Consejo tiene una serie de compromisos y líneas estratégicas de acción. O sea, primero es un establecimiento del marco conceptual de cultura hídrica, que todos nos pongamos de acuerdo qué entendemos por cultura hídrica, planteamiento de un marco metodológico orientado a la materia de cultura hídrica y definición de mecanismos y seguimientos de evaluación. Por el tiempo, aquí le dejo mi presentación. Sin embargo, la idea era presentarles precisamente este consejo en donde los esfuerzos de las instituciones federales estamos trabajando para poder orientar todos los esfuerzos que hace cada uno de ustedes, cada una de las instituciones, cada uno de los espacios de cultura del agua, tengan realmente un impacto y un cambio en la conducta y en las creencias de cada uno de la población. Muchísimas gracias. Ahora va a exponer el doctor Lorenzo Pérez Arenas de la UAP. Buen día. Agradezco al doctor Villarreal y también a la Benemérita Universidad de Puebla, de la cual soy egresado, y también de la UNAM, de la cual también soy egresado, lo cual me siento orgulloso de tener esos dos vínculos. Y voy a hablar un poco sobre la búsqueda de soluciones. Es una propuesta de intervención en el territorio del río Balsas, con enfoque de cuenca, con miras del buen vivir en la reestructuración del tejido social, o sea, las formas de participación ciudadana. ¿Cómo lo regreso? Aquí. La imagen que vemos aquí, lo que ven de luz es las zonas urbanas, todo lo que ha crecido en las ciudades, y lo que se ve de negro es solamente lo que queda de agricultura y áreas verdes. El impacto es fuerte. Realmente, si observamos en lo que sería la ciudad de Puebla, es muy poco lo que ya queda, ¿sí? En el DF, vean la cantidad de luz que existe, o sea, todo eso es ya población. Realmente esto está así como para espantarse un poco. Las imágenes que nos presentan de parte de las autoridades, pues de alguna manera todavía se ve como que existiera demasiado campo, pero ustedes se dan cuenta cómo en los ejidos, en las colonias, inmediatamente se va ubicando con una hectárea, con que pongan una casita, pues ahí ya se mete el foco y ahí está todo esto. Así es como estamos con esta problemática. Entonces, ¿qué tenemos? En las primeras décadas del siglo XXI, el mundo vive una crisis de civilización que incluye a la sociedad y a la naturaleza, y Puebla no queda excluida ni México. Día a día vemos el derrumbe de las bases institucionales en los gobiernos, no hay credibilidad. Ya no responden a la demanda de la humanidad y el derecho de la naturaleza, salvo algunas excepciones. Estamos repitiendo los errores del pasado, nos centramos en búsquedas de culpables, la queja, la lamentación, la ira, el enojo, el coraje, porque se privatiza el agua, porque se contamina o porque falta el agua, no son suficientes y en poco contribuyen para lograr soluciones. Tenemos que reflexionar, soñar,
tener esperanza para restablecer los derechos de la naturaleza y lograr un progreso más humano e integral. En tiempo de crisis, impulsar la solidaridad, el respaldo mutuo, darnos esperanza, cooperar es lo indicado. Tenemos que redimensionar a la naturaleza humana y nuestra postura sobre el deterioro ambiental y el calentamiento global. La tierra, como un bien común, es hogar de todo ser vivo y el agua es un derecho de vida. No cambiemos ese sentido del derecho de vida por el derecho comercial. Tengamos cuidado con esto. Hacerlo para poder reflexionar, tener la capacidad para el diálogo, escuchar experiencias de aciertos y fracasos de nuestros mayores, ver la sonrisa y alegría de los niños, la fuerza creativa y transformadora de los jóvenes, tener la esperanza que dan nuestras madres y mujeres para encaminar a nuevos horizontes con justicia social y respeto de los derechos de la naturaleza y humanos, y así ver correr agua limpia en los ríos. Concretemos, lleguemos a acuerdos y avancemos. Para el caso presentamos el modelo de algunos avances. Bueno, se tarda un poquito. Este modelo implica que le apostemos al conocimiento, siempre le apostamos a la fuerza física, a la tecnología, pero si le apostamos al conocimiento, podemos unir lo que es los universitarios, el conocimiento de las universidades. Tenemos 130 universidades en Puebla nada más, y en México, ¿cuántas? Sin embargo, no se aprovecha todo este potencial, toda esta fuerza. Y tenemos a nuestras personas mayores que han tenido toda una vida de experiencias y que en ningún momento se aprovechan. Los ven mayores y dicen 65 ya es viejo, ya no sirve para nada. Y toda su experiencia que tuvo se va a la coladera. Otra de las cosas es que no conocemos a veces el marco legal, las leyes, y es otro problema. Y tenemos que buscar que las instituciones tengan credibilidad. Los gobiernos han perdido credibilidad. ¿Cómo logramos? Por sí solos no lo van a hacer. La sociedad tiene que inducirlos a esto. Perdón. Bueno, algo pasa. En el primer punto se ha concretado ya lo que se llamaría la red interuniversitaria de la cuenca del río Balsas, de la cual se está integrado en las principales universidades de Puebla. Aquí estamos la Ibero, la UAM, la UDLA, ¿sí? El TEC Monterrey, las de Tlaxcala, las de Morelos, las de Oaxaca, las de Guerrero, ¿sí? Y faltan todavía por Michoacán, Jalisco y el Estado de México para que se concluya la red interuniversitaria de la cuenca del río Balsas. Este es el conocimiento que se genera con las metodologías, las técnicas, etcétera, que son necesarias que se apliquen y que los ciudadanos comunes aterrizar. Salir de esa esfera de cristal en que están las universidades y bajarlas al campo de la sociedad. Y eso es lo que le va a costar a las universidades. Pero es importante ese vínculo. Bueno, a partir de esto ya se logró que sea considerado de parte de lo que sería con agua. Y estos son los actores con los que tenemos que intervenir, ¿sí? Perdón. Entonces, se pretende que cada universidad integre con sus investigadores desde lo que sería, pues puede ser la Comisión de Calidad del Agua, la comisión, ¿sí? Viene siendo, la comisión de aprovechamiento y recarga de agua de lluvia en los bosques, en zonas agrícolas y urbanas, la Comisión de Agua Tratada para Usos Urbanos y Agrícolas, la Comisión de Agua Potable para Servicios Públicos y Urbanos y Comunidades Rurales, la Comisión de Embalses, Ríos y Aguas Subterráneas, la Comisión de Calentamiento Global, Contingencia y Desastres Ambientales, Comisión de Justicia, Derecho y Ciencias Sociales, Comisión de Arte, Información y Cultura del Agua, la Comisión de Economía y Contraloría del Agua. Es decir, todos los universitarios
pueden estar en cualquiera de estas comisiones, y desde esta información debe de bajar a los bachilleres, a las preparatorias y de ahí a las secundarias, para después pasar a las primarias y lo que sería los jardines de niños. Establecer esa cuestión transversal que nos permitiría abordar de la siguiente manera. Se pretende, como estrategia de operación, que cada estado perteneciente a la cuenca del río Balsas, las escurrentías se agrupen en microcuencas y en cada microcuenca se responsabilice una universidad actuante en razón a 9 comisiones antes mencionadas. La universidad realizaría sus investigaciones con el apoyo de los usuarios ubicados en el territorio de la microcuenca, y el avance que se tenga será validado cada 6 meses por la representación de la red interuniversitaria de cada estado. Las investigaciones con sus respectivos diagnósticos se contrastarán con la información de las dependencias. Los resultados servirán para formar el banco de información, realizar la planeación hídrica concertada con las dependencias y usuarios. La información hay que darle transparencia y que sea disponible para todos. Todas las investigaciones de estado por estado permitirán armar este gran mosaico de la cuenca del río Balsas. Esto es lo que tenemos. Una serie son 9 estados, incluyendo a Veracruz, lo que sería la cuestión de la cuenca del Alto Balsas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está pasando actualmente es que se pretende atender la contaminación del río Atoyac, y no, lo que tenemos que empezar es de la parte inicial, desde la parte más alta, y comenzar ir bajando poco a poco en razón de agua limpia, y no que pretender hacerlo en el centro de la ciudad de Puebla, porque ese es el mayor error. ¿Cuántos millones de pesos se han invertido pretendiendo atender en el momento intermedio, cuando tendríamos que empezar desde el punto más alto, ir bajando con agua limpia? Y cada uno de los universitarios en su tesis, en sus investigaciones, esté centrado con este enfoque de cuenca. El enfoque de cuenca no solamente es atender el agua, es toda la actividad que en ella se realiza. Y así, en la otra parte importante son los mayores. Para esto es necesario incorporar todo el conocimiento que se ha generado, y por ello se vienen constituyendo consejos de mayores que se constituyen como un órgano de consulta y asesoramiento para los integrantes de la comunidad sobre el manejo y uso del agua, para los niños, para los jóvenes y los adultos, en el hacer de la vida cotidiana, en temas relacionados con el bienestar social, la calidad de vida, en los ámbitos de la ciencia, la técnica y el arte. Bueno, 2 minutos, eso es lo que se hizo, ¿sí? Entonces, incorporar a las personas mayores. Tenemos que ver sus ojos, sus rostros, escuchar sus historias, sus consejos y enseñanzas, ¿sí? Y después, pues tenemos también que incorporar, por ejemplo, esta es la metodología que está aplicando para poder intervenir mediante proyectos, el proyecto ALCOA, el proyecto EMA, el proyecto Retornos, etcétera, para poder ir atendiendo cada uno de los puntos con los ciudadanos. Y esta es la forma. Si no metemos economía a los hogares, si no hay dinero, ¿con qué cuidan? Es necesario que se incorpore, por favor, que tengan trabajo, que se incorpore reservas territoriales para la producción de alimentos y garantizarnos el agua. Es necesario que, si ya se tiene el producto, pues un comercio justo, que es el comercio comunitario. Y es necesario incorporar a los jóvenes al turismo comunitario para que tengan sus becas y puedan seguir estudiando. Y es necesario que se aprovechen de manera sustentable todos los recursos. Y esto tiene que ver con el agua. Esto no puede separarse de la actividad diaria y cotidiana.
¿sí? A partir de aquí se tendría que entonces generar todo este tipo de actividades, no solamente ver el aspecto técnico, sino todo lo que se hace en la vida cotidiana de las personas. Incluso los eventos, se hacen talleres, se hacen conferencias, se va educando y se va capacitando a la gente, en donde la sociedad se incorpora y participa. No es desde la institución, es desde la sociedad que debe de tomar ya los lineamientos, porque si no, entonces seguiremos con procesos de corrupción y seguiremos invirtiendo dinero que se va por la coladera. Es importante que la sociedad asuma su responsabilidad y desde ese punto de vista encontraremos que podemos avanzar. Entonces, por ejemplo, se hizo ahí un evento donde todos participan, se hace de acuerdo a las condiciones del lugar, puede ser feria de la verdura, la feria del barro, del lugar, aprovechando los recursos, ¿sí? Entonces, el marco legal es muy importante también considerarlo. Estos son las gentes que los grupos que han estado participando. Hay fundaciones, hay universidades, hay unidades habitacionales. Estamos uniendo lo urbano con lo agrario y a partir de ahí está generando los compromisos mutuos de respaldos entre cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Ahora el doctor Ixcuautli Zamora Sáenz nos contará más. Gracias. ¿Me puedes pasar el control? Gracias. Ya está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al doctor González Villarreal y a los organizadores del evento por la invitación. Yo les voy a compartir los resultados de una investigación que realicé en los últimos 2 años que tiene que ver con la participación ciudadana en la recuperación de ríos urbanos, que ha sido el principal tema de investigación que he hecho en los últimos 5 o 6 años. Estos proyectos de recuperación de ríos urbanos tienen como una gran importancia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, porque son oportunidades para crear como efectos detonadores de regeneración urbano-ambiental, creación de áreas verdes, de espacios públicos, incluso revaloración económica de ciertas zonas que están bastante deprimidas. Entonces son como que proyectos que detonan y muchas consecuencias, por lo cual se denominan como proyectos multiobjetivo. El estudio de caso que yo les voy a presentar tiene como contexto lo que fue el Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena, que se diseñó del 2007 al 2012, que fue muy conocido en la Ciudad de México, por lo menos en términos de diseño y algunos resultados en aspectos de implementación. Pero en lo que yo me voy a centrar es en el aspecto de la participación ciudadana. Este proyecto del Plan Maestro tenía en principio ese objetivo, ¿no? O sea, como detonar la participación tanto de comunidades rurales como de comunidades urbanas, en los cuales ellos pudieran como vertir cuáles eran sus principales propuestas para que constituyesen el eje rector del plan. Eso, por lo menos en principio, era lo que se esperaba, ¿no? O lo que se anunciaba políticamente. Bueno, pues antes de pasar propiamente a los resultados, lo que yo les voy a comentar son como lo que yo considero que es participación ciudadana y cuáles son sus consecuencias en proyectos de manejo de cuerpos de agua superficial o en cualquier proyecto en realidad urbano-ambiental. La primera noción es considerar que la participación ciudadana va a ser toda aquella forma de intervención directa, individual o colectiva que el ciudadano ejerce con la intención, uno, de representar su interés social y la otra de intervenir directamente en la toma de decisiones. Y esto creo que esta noción es muy importante porque pues lo que ilustra es que la participación ciudadana no es neutral y tampoco es la panacea y no es muy fácil de lograr. Cada uno de los actores que siempre van a estar involucrados son portadores de un interés. Y el objetivo es que de los diferentes intereses se logren y se generen los consensos mínimos indispensables que entonces sí detone la acción colectiva y que detone compromisos en el mediano y largo plazo. El presupuesto detrás de lo que ahora podemos considerar pues un discurso político en boga, ¿no? O sea, hace 10, 15 años a lo mejor todavía estábamos en la transitología de la democracia representativa y ahora estamos más en un discurso de democracia directa y democracia participativa. El presupuesto detrás
es que si detonamos la acción colectiva y detonamos la participación de las comunidades locales, los proyectos van a tener bases sociales que le den una viabilidad sociopolítica en el mediano y largo plazo. Y esto, por ejemplo, fíjense en las intervenciones que han habido en las mesas pasadas, y esto es algo también un cambio de discurso muy interesante. Ingenieros o personas jóvenes, incluso los que ganaron los concursos, casi todos hablando y teniendo un vínculo con la noción de la participación social, de la cultura. O sea, a pesar de que son ingenieros, o más bien, dentro de la ingeniería, establecen una comunicación ya con las ciencias sociales, y creo que esto es una nota muy saludable. Bueno, lo que analizamos ahora sí ya para pasar a la materia de la investigación fue la cultura política de la participación ciudadana. Es decir, normalmente todos, desde la academia, desde las instituciones políticas, hablamos de la participación ciudadana, pero a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que los propios ciudadanos piensan sobre la participación, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas cuando se involucran en los proyectos? ¿Qué ventajas observan? ¿Qué desventajas tienen? ¿No? ¿Cuáles son como estas tendencias que tiene la propia ciudadanía en torno a la participación? Y ese fue el principal objetivo al momento de hacer una encuesta de carácter representativo en lo que es la cuenca del río Magdalena, para quienes no lo conocen porque habitan en otros estados. Bueno, esta es la cuenca del río Magdalena, que nace en la parte alta de la Sierra de las Cruces. Sí, pasa por la zona del Bosque de los Dinamos, que es como la parte más conocida o ecoturística más conocida en la ciudad, y atraviesa zonas de la ciudad que tienen una gran afluencia de visitantes. O sea, por ejemplo, y nada más para ilustrar, pasa por esta zona de los viveros de Coyoacán, que pues tiene una gran cantidad de visitantes, corredores principalmente, hasta que finalmente se entuba en su confluencia con el río Mixcoac, y ya, bueno, ambos se convierten en el río Churubusco, y bueno, desemboca hasta el lago de Texcoco. La idea de la cuenca urbana es, me parece, en términos de ingeniería y de hidráulica, muy interesante, porque suelen ser cuencas híbridas. O sea, por lo menos en el Distrito Federal, como ustedes saben, la historia de los ríos es la historia de la desecación y del entubamiento, y el entubamiento para convertirlo en vialidades, ¿no? O sea, si ustedes han visitado la Ciudad de México o han ido, pues pasan por la avenida Río Churubusco, avenida Mixcoac, avenida Río San Joaquín, avenida Río de la Piedad, o sea, todo lo que antes eran realmente cauces naturales. Entonces, no tienen ya una descarga hacia un cuerpo de agua mayor, no, o sea, un lago o el mar, sino como era una cuenca endorreica, pues formaba el cuerpo de lagos. Cuando se desecan los lagos, pues la idea de los ríos empiezan a ser percibidos más como una amenaza y como un problema de la ciudad que tenía que resolverse, y que se resolvió en términos de la modernización de la ciudad, ¿no? El entubamiento y la expulsión del agua. La encuesta, reitero, es representativa. En total tuvo 281 unidades de registro a lo largo de toda la cuenca, con parámetros de margen de error del 5% y nivel de confianza del 95%. Y las tres variables importantes, o las tres maneras en que agrupamos los resultados, tiene que ver con los indicadores de cultura política, ¿no? Que incluso por ahí ya los mencionan algunos de los ponentes anteriores, que tiene que ver con creencias, con valores y con actitudes. Entonces, en esos tres cajones o en esos tres bloques es que organizamos los resultados. En cuanto a percepciones, se engloban como todo el conocimiento y las creencias que tiene la ciudadanía en torno a una problemática ambiental o de una política pública, ¿no?, que intenta solucionarlo. Aquí uno de los principales resultados es que el 72.3% de la población desconocía que se estaba haciendo algo en el río, lo cual es una señal de alerta de pronto que también las autoridades necesitan tener como programas de comunicación social que sensibilicen a la propia ciudadanía de lo que está haciendo en el territorio. Porque el porcentaje de la población que decía conocerlo es porque pasaba por el río, o sea, porque veía de pronto ahí una excavadora o veía que estaban levantando tierra, pero no por algún programa de comunicación social. El segundo resultado que me parece importante es que la mayor parte de los habitantes de la microcuenca, o sea, aproximadamente 9 de cada 10, se consideran afectados por el estado del río. En dos términos principales. Uno, engloban la contaminación como la pérdida de un bien natural de la ciudad, ¿no? Un bien natural que ofrece agua potable a la ciudad, donde de pronto puede haber como
como un hábitat para flora y fauna local y que consideraban que estaba poniéndose en riesgo, ¿no? O sea, esta idea del patrimonio natural de la ciudad me parece que era muy importante en las personas que se sentían afectadas por su deterioro. Y en segundo lugar, pues era ya más una cuestión de las externalidades negativas de un río, ¿no? Acumulación de basura, malos olores, focos de infección o posibles focos de infección. Entonces, esa era como la afectación que tenían. En tercer lugar, la principal imputación de responsabilidades por parte de la ciudadanía fue a las autoridades locales, pero también a los propios ciudadanos, lo cual habla de un inicio, un resabio de corresponsabilidad en la generación de los problemas ambientales. Ahora, autoridades principalmente delegacionales, lo cual nos habla de cómo estos proyectos en realidad lo que detonan mucho son percepciones y relaciones en el espacio de lo local, aunque son o tendrían una pretensión de una cuenca, como lo comentó el doctor Lorenzo Pérez, pues que son a veces mucho más amplias y que involucra una heterogeneidad de actores bastante considerable, ¿no? ¿Por qué las autoridades? Decían, bueno, a ver, las autoridades son responsables de la contaminación del río porque no hay una continuidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. Las autoridades delegacionales vienen 3 años, se van, la política pública que intentaron implementar no tiene ningún proceso de continuidad y son poco eficientes en sus resultados. Eso es lo que declaraba la ciudadanía. Y esta parte de asumir la responsabilidad radicaba principalmente en decir, a ver, estoy consciente de que mi agua residual, o sea, mi drenaje está conectado al río, ahí tengo una gran responsabilidad, pero también soy responsable por una especie de apatía o indiferencia. Es decir, cuando veo que alguien tira basura o que veo que alguien está tirando un árbol o tirando literalmente sus llantas, sus muebles en el río, yo no digo nada y no denuncio. Y esa apatía o indiferencia es parte también de construir y ser responsable del problema que se está generando. Ahora, cuando se les preguntó si ellos tenían una cierta parte, una responsabilidad en el problema, fue muy equilibrado, ¿no? 47.3% mencionó que sí era responsable también del problema y esto se identificó de manera mucho más evidente en la cuenca alta, es decir, donde el río todavía tiene mejores condiciones naturales. En cuanto a la dimensión valorativa, en los estudios de cultura política, se menciona que esta es como la dimensión clave, ¿no? Porque son como reglas de acción que tienen una mayor duración y que le permiten a los sujetos calcular su acción política, ¿no? O sea, a partir de los valores políticos que tengo, calculo mi acción. En esta dimensión, en la dimensión valorativa, la ciudadanía comentó que la medida más importante para rescatar el río va a ser la educación ambiental y la participación ciudadana. En primer lugar, la educación ambiental, porque consideran que la causa detrás tanto de la indiferencia como de las acciones que ejecutan los ciudadanos y que dañan el río, la causa detrás de ello es un problema de desconocimiento. De uno, que ni siquiera sabían que era un río, pensaban que era un canal, o que no saben cuáles son los servicios ecosistémicos que un río presta a la ciudad. Entonces, la educación ambiental potencialmente, consideran los propios ciudadanos, puede haber una transformación en la relación cognitiva y en la vinculación con el río. En segundo lugar, la ventaja, por ejemplo, de la participación ciudadana, o sea, de participar, implica, en primer lugar, proponer las acciones de rescate. Es decir, que las opiniones o los proyectos ciudadanos constituyan realmente el eje para mejorar las condiciones del río. En segundo lugar, simplemente expresar la voz del problema ambiental, ¿no? ¿Por qué para mí es un problema y cómo potencialmente podría resolverse? Y en tercer lugar, avalar los proyectos de la autoridad, es decir, una participación más de carácter consultivo, no tanto definitoria, lo cual es interesante, ¿no? Y ahorita voy a decir por qué es interesante esta tercera vertiente. Los propios espacios deliberativos de la participación ciudadana son valorados por la ciudadanía como potenciales escuelas de democracia y espacios de aprendizaje ambiental. Ahora bien, las desventajas de participar para los propios ciudadanos, uno, es una gran incertidumbre y una gran desconfianza institucional sobre que normalmente estos espacios suelen ser manipulados para la autoridad
para, en realidad, nada más definir políticas o proyectos que ya habían definido previamente, ¿no? Entonces, ya hay una desconfianza institucional en principio y con punto de partida de la ciudadanía cuando asiste a esos espacios. Y en segundo, lo cual también me parece muy interesante en esta última, en esta última vertiente que mencionaba el doctor Lorenzo Pérez, como de la autocrítica, mencionaban que una gran desventaja era la posibilidad de pelearse con vecinos, ¿no? Lo cual normalmente habla de una cultura política poco proclive todavía a la deliberación y la construcción de los consensos. Finalmente, la tercera dimensión, ya nada más es un minutito, ahí ya con esto termino. En cuestión de las actitudes políticas, normalmente los indicadores siempre tienen que, o más frecuentes, es el nivel de asociacionismo y la confianza institucional, la confianza interpersonal. Cuando se le preguntó a la ciudadanía cuál era como el actor menos confiable para dirigir a las tareas de rescate del río, pues no fue ninguna novedad, fueron las autoridades. 8 de cada 10 mencionaron que esto era el actor menos confiable por aspectos de corrupción, por falta de interés o por simplemente que ellos van buscando más el interés privado que el interés público. O de plano ya una naturalización de la desconfianza. ¿Por qué desconfiar de las autoridades? Pues porque hay que desconfiar, ¿no? Porque son corruptos, así ya como una respuesta casi obvia y natural. Lo cual es una situación bastante grave, porque este tipo de proyectos no pueden ejecutarse sin la acción del Estado, porque son proyectos muy costosos y de largo plazo. Es cierto que requieren de la participación ciudadana, pero no se puede obviar la participación indispensable de todos los niveles de gobierno. Y por otro lado, el actor más confiable fue la propia ciudadanía, ¿no? Con un 31.6%. Pero aquí, y con esto ahora sí ya concluyo, este último resultado hay que ponerlo como entre paréntesis, ¿no? Porque dirán, pues entonces eso significa que los ciudadanos confiamos en nosotros, ¿no? Entonces hay una cohesión social, hay un tejido social. Cuando se les preguntó por qué los vecinos eran los confiables, por qué eran los actores más confiables, respondieron en dos sentidos. La primera fue porque, bueno, pues somos los que nosotros tenemos el problema, ¿no? Si nosotros tenemos el problema, vamos a ser los principales interesados en resolverlo. Y la segunda fue porque si nosotros contaminamos, entonces tenemos que involucrarnos en las tareas de recuperación, lo cual habla más de una respuesta de carácter pragmático, ¿no? O sea, la principal persona o el principal actor que recibe las externalidades de un río contaminado es el que va a estar más interesado en recuperarlo. Pero no necesariamente nos habla en términos de confianza, que si lo vemos, por ejemplo, en términos de una encuesta a nivel nacional, en realidad este indicador va a la baja. O sea, hay una menor confianza interpersonal, lo cual se convierte en un foco bastante preocupante para todos los proyectos que intentan detonar la participación local. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien apuntó preguntas? No, bueno. Pues a todos se nos quedaron cosas en el tintero. Yo creo que esto amerita una discusión de muchas más horas. Por lo pronto, muchas gracias a los ponentes, el doctor Izcuautli Zamora Sáenz, el doctor Rafael Valsegura y el doctor Lorenzo Pérez Arenas, por sus muy interesantes ponencias. Espero que las hayan disfrutado. Gracias. Vamos a dar un reconocimiento al doctor Rafael Valsegura, al doctor Lorenzo Pérez Arenas, al doctor Izcuautli Zamora Sáenz,